Pues bien, oficialmente llegamos a la recta final de las reacciones a las canciones que participan en Eurovisión 2026 y lo hacemos con nada más y nada menos que Azerbaiyán. ¿Será que los últimos serán los primeros? ¿Qué les parece si juntos reaccionamos por primera vez a la propuesta de Azerbaiyán en Eurovisión 2026? Bien, última canción, Jiva, Just Go o Jiva. I carried your love inside my heart each day. You said our fire would never fade away. Your name was my dream at night. Your name when I saw the light. Oh, I was yours all the way. But now I see through your disguise. The truth is buried in my eyes. Go, I don't love you anymore. Go, without you I'll shine. You know I'll erase you from my soul. Go, I don't wanna see your face. Go. Ok, ya 1 minuto 20. Pensé que por la miniatura era un dueto, pero no, es la cantante Jiva o Jiva. Díganme ustedes en los comentarios cómo se pronuncia. Ah, también me pasa lo mismo que con Montenegro. Estoy tratando de encontrar algo que va, que vaya, que llame la atención, que sea importante de lo que yo estoy viendo y escuchando, pero realmente me está costando mucho trabajo porque la instrumentalización suena muy genérica. O sea, cuando digo instrumentalización me refiero a todos y cada uno de los instrumentos que participan en el ensamblaje de la melodía. Y honestamente suena casi hasta hecho por inteligencia artificial. Una disculpa, Azerbaiyán. Em, Hablando de ella, tampoco es una voz tan privilegiada como otras baladistas de la edición que si se pasan por mis reacciones, em, hay unas canciones similares en el contexto de que son baladas cantadas por la voz de una mujer y se convierten en power ballads, pero hay voces que particularmente este año son más llamativas que la voz de la representante de Azerbaiyán. Vamos a seguir viendo y vemos si nos sorprende en algún momento. No more tears will ever flow. I'm begging you, just go. You said we'd be forever side by side. You said our love would never die, but you fooled me once again. You played your little game, you burned the faith I had inside. Now every word feels like a lie. I'm done, I'm saying goodbye. Go, I don't love you anymore. Go. Mm, yo creo que prefiero los puentes más que los coros. Creo que la parte principal de las canciones, en este caso la parte principal de esta canción que son los coros, ahí es donde baja mucho la calidad.
de la canción, porque los otros momentos con estos instrumentos de viento que me imagino que son tradicionales de Azerbaiyán, em, esa mezcla con esos instrumentos yo siempre la voy a valorar porque es utilizar elementos étnicos en una canción que participa en el escenario internacional de Eurovisión y eso siempre va a valer la pena destacar. Sin embargo, la canción se me está quedando muy corta. La calidad interpretativa de la cantante de Azerbaiyán también me está quedando un poco a deber. Em, Hasta ahora no he encontrado, además, o sea, más que el sonido este que les comento de este instrumento que yo creo que es característico de Azerbaiyán, fuera de ese instrumento que suena y que le da un toque folclórico, fuera de eso la canción sí me está quedando a deber. Without you, I'll shine. You know I'll erase you from my soul. Go, I don't wanna see your face. Go, no more tears will ever flow. I'm begging you, just go. Beni terk et, yoruldum yalanından. Beni terk et, bezmişem bu oyundan. Beni terk et, kurtulum bu Ok. alovdan. Beni terk et, çık benim dünyamdan. Go, go. Mm, Híjole, estoy batallando por de verdad encontrar algo de valor. Acuérdense que esto es una opinión 100% personal. Em, no tiene nada que ver mi gusto personal con lo que otras personas opinen sobre esta canción y mucho menos tiene que ver con el país. Lo menciono porque como son representantes de países, probablemente habrá personas que piensen que uno tiene una mentalidad de ir en contra de un país en particular. En mi caso particular no es así. A mí lo que me mueve y siempre me ha movido en Eurovisión es la musicalidad y es como estos países dejan todo en el escenario desde antes, desde el momento en que están planeando las canciones, esa creatividad, ese arte que tienen cada uno de los países que se presentan en Eurovisión, independientemente del género. Pero esta canción de Azerbaiyán por momentos me hace pensar que, híjole, que no hubo un esfuerzo mayor por formar parte de la final. Se me ha quedado bastante corta Azerbaiyán este año y me ha quedado bastante a deber. No es una canción que yo escucharía, a pesar de que hay canciones baladas en general, cantadas por mujeres poderosas como lo es Jiva o Hiva, que me gustan y canciones que tengo en mi playlist el día de hoy, y incluso hay canciones de esta edición de Eurovisión de mujeres poderosas, ¿no? Que desgarran el alma y te transmiten todo eso. Yo no he logrado conectar con la canción y ni con la interpretación de Jiva. Em, Espero que tengan un buen lugar en la semifinal que les corresponda participar y que tengan una audiencia con la que logren conectar. Pero ustedes díganme en los comentarios qué opinan de Azerbaiyán este año. ¿Creen que tenga posibilidades de llegar a la final o creen que se quede en el camino? Háganmelo saber y con esta video reacción cerramos oficialmente las 35 canciones que participan en Eurovisión. Fue un esfuerzo titánico de mi parte el alejarme completamente de las redes sociales que tienen que ver con Eurovisión, no meterme a X o Twitter antes, a TikTok, a Facebook, para saber qué opina la audiencia sobre las canciones que están participando este año en Eurovisión. No me enteré de ninguna polémica, solo lo que fui investigando conforme iba yo reaccionando a las canciones. Pero fuera de eso yo no me enteré de nada. Oficialmente puedo decir que ya puedo ver
muchísimas veces las canciones que participan este año, porque yo procuré no meterme en nada. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Gracias por ver estas 35 reacciones. Fue mi primera vez totalmente. Este canal es completamente nuevo y agradezco mucho los comentarios que me hicieron llegar. Agradezco mucho las sugerencias. Agradezco mucho los debates que se formaron en los comentarios. Eso le da mucho valor y validez a lo que yo quiero exponer de Eurovisión, que no es únicamente reaccionar por reaccionar con el hype, sino con una base importante teórica, una base artística, una base emotiva de verdad, ¿no? Que haya mucho arte en lo que reaccionamos. Así que muchísimas gracias por ver todas mis video reacciones a Eurovisión 2026 y quédense conmigo porque seguiremos reaccionando a algunas sorpresas que tiene preparada Eurovisión 2026. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video.